Buenas tardes, bienvenidos hoy al tema que traemos en la parte 2 con respecto al cáncer y su relación con las mitocondrias y cómo puede ser reversado con higiene celular. Pero entonces, para que ustedes vuelvan o las personas que todavía no han visto el video puedan empezar a ver este tema desde el punto cero. Yo voy a hacer un pequeño sumario muy rápido de lo que hemos venido hablando sobre el tema y me extiendo hasta donde nos dé la parte 2 de este interesante video. Bueno, para esto tenemos que referenciarnos en la célula, ¿ok? Tenemos que ir a la célula y tenemos que mirar cuáles son los organelos en determinado momento a nivel celular que están comprometidos con esta enfermedad. Sí, porque aquí no estamos viendo las consecuencias macro o externas que podemos ver en un cáncer de hígado o en un cáncer de mama o algo así por el estilo, de punto de vista externo, sino tenemos que ir es a la parte más íntima de nuestro cuerpo, que son las células, para poder entender qué es el cáncer y cómo se desarrolla. Muy rápidamente les digo, aquí tengo una célula, ¿cierto? Básica, donde tenemos un núcleo con una membrana nuclear y donde está la mitocondria, que es la cocina de la célula. Lo digo coloquialmente para que no hayan términos con los cuales de pronto muchos no están familiarizados y no sería interesante si no conectan con la comprensión básica, sencilla de lo que es. Bueno, en general, les tengo que recordar que nosotros como especie humana tenemos 23 pares de cromosomas. Tenemos como si tuviéramos, yo aquí hago un ejemplo muy básico como para niños que se pueda entender, es como si yo tuviera 23 pares de limoncitos dentro de un cuarto, ¿de acuerdo? En el microscopio, estos cromosomas, cromo quiere decir color, soma, cuerpo, vamos a ver estos cromosomas de esta manera, en pares, 23 pares, ¿cierto? De esta forma, como unas hélices, una hacia arriba y otra hacia abajo. Esos son los cromosomas. Ahora, nosotros tenemos, hombres y mujeres tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Pero tenemos 22 pares que tienen que ver con todas las características biológicas de nuestro cuerpo, y tenemos un par, que sería el 23, que ese par es la relación con la parte sexual, con nuestra sexualidad, la sexualidad del hombre y la sexualidad de la mujer. En el caso de la mujer tiene 22 pares y dos cromosomas que se señalan XX para identificarlos, que son los sexuales, y en el hombre tenemos 22 pares y un par de cromosomas que son XY para identificarlos. De aquí esta diferencia podemos inferir que el hombre es el que determina el sexo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí no se podrían unir, por ejemplo, 23 pares de la mujer y 23 pares del hombre, ¿cierto? Porque teníamos 92 y nuestra especie tiene solamente 46. Entonces, hay un momento en la reproducción celular, en la mitosis, que se reducen a la mitad los cromosomas. O sea, de los 23 pares, quedan simplemente 23 de la mujer y 23 del hombre para dar un cigoto o un embrión de 46. En el caso de la mujer va a dar 22, no pares aquí, sino 22 unidades y un cromosoma X, que hagan de cuenta es una moneda, como si fuera una moneda de 200, con cara por un lado y cara por la otra, ¿sí? O sea, X por un lado y X por el otro. Y en el caso del hombre son 22 pares y el sexual, el solo sexual, es como una moneda que sí tiene cara por un lado y sello por el otro, X por un lado y Y por el otro. Entonces, al formarse un bebé, se forma con un bebé con 44 pares, ¿cierto? Y 45 el que aporta la mujer y 46 el que aporta el hombre.
Pero la mujer siempre va a aportar X, pero el hombre sí puede aportar unas veces X, otras veces Y. Si es XX es una niña. Si tiene 22 pares de cromosomas y los sexuales son XX es una niña. Si tiene 22 pares de cromosomas y el sexual es XY, es un niño. ¿Sí? Bueno, eso es solamente como un aspecto general. Pero entonces aquí voy a esto, para que podamos entender. Tenemos 23 pares de cromosomas, ¿cierto? Que podrían ser un par de limón, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 23. Esos son los cromosomas. Lo que va por el dentro del limón, que es el ácido cítrico, las vitaminas C, todo esto, yo no lo veo, porque está dentro del limón. Pero en el momento en que yo exprimo los limones, yo no me como las cáscaras, sino lo que está dentro que yo no veo, que es lo que me da las vitaminas, que es el jugo del limón. De esa misma manera, los cromosomas por dentro están llenos de unas sustancias químicas, biológicas, que se llaman el DNA. Es la sustancia que está por dentro de los cromosomas, que no se puede ver al ojo físico, pero que está formando la parte, digamos, química del cromosoma. Y eso es lo que dicta todo el mapa cromosómico, genético, hereditario, de todas las características de formación, de crecimiento, las proteínas, todo lo que el hombre y la mujer está formado, ya todo está codificado dentro de esa sustancia que está por dentro de los cromosomas, que son los genes. ¿De acuerdo? Son los genes. Entonces el hombre en la ciencia ya tiene identificada esa sustancia química, cuáles son los genes que están formándose, porque es una sustancia química, y qué alteraciones puede haber si se llega a romper el orden de estas moléculas por dentro por alguna razón, ¿cierto? Entonces, resulta que nosotros tenemos cromosomas, digamos, que están en muy buen estado, que se llaman protogenes, que son cromosomas que están funcionando completamente, perfectamente, que está toda la información sin haber sido dañada, sin haber sido editada, está porque usted sabe que el núcleo es el que manda y tiene el control de todas las órdenes que en determinado momento, se dan a todas las partes de la célula y a todas las partes de los tejidos, de los órganos y de los sistemas, para que todo funcione de acuerdo al patrón, de acuerdo a la programación que está aquí con los genes. ¿De acuerdo? Entonces, en términos normales, cuando esos genes están sanos, cuando no ha habido ninguna alteración de las unidades químicas que están ahí, pues simplemente todo funciona perfectamente, y aquí estamos hablando de protogenes. Pero en el momento que empieza o hay una alteración o una mutación en las estructuras químicas, en estas unidades químicas llamadas DNA, así sea solamente una base nitrogenada, un elemento por aquí nomás de información que se altera absolutamente todo el metabolismo celular, porque van a salir órdenes de acá para crear proteínas que no son las que el cuerpo realmente en estado normal mandaría a producir. ¿De acuerdo? Entonces, el cáncer empieza a partir de acá. Después vamos a ver cuáles son las razones, que hay muchas razones por las cuales se produce, pero primero tenemos que entender, porque todo el mundo habla de cáncer, pero si nos dicen, bueno, defina el cáncer, si no conocemos ciertas cosas no lo podemos definir. Tenemos que viajar hasta el núcleo de la célula, tenemos que viajar a los cromosomas, tenemos que recordar que los cromosomas están formados por unidades químicas llamadas DNA, donde está codificada toda la información, y que si esa información se llega a alterar, así sea en un segmento químico de los genes, olvidémonos, porque se dispara completamente una información totalmente contraria, y eso se empieza a replicar en consecuencias en la organización, en el metabolismo celular y en los tejidos y en los órganos, y finalmente se expresa de forma física en órganos y sistemas. Entonces, por eso es que quería yo en determinado momento, esta es la parte 2, no les puedo meter demasiada información, yo quiero ir despacio en esto para que podamos entender, para después pasar a una parte práctica de cómo, de acuerdo al método cero dolor, yo puedo tener una higiene celular que me ayude a prevenir y a reversar cánceres
que en determinado momento puede que de pronto estén empezando en algún lado, y una persona avisada haciendo las cosas que necesita hacer con la alimentación, con el ayuno intermitente, con el sueño, con la higiene de su vida en el sentido de hábitos prácticos de prevención de salud, en determinado momento puede estar blindando las células para futuros cánceres, Dios no lo quiera. ¿Sí? Entonces yo quería hacer esa base para que ustedes partan de ahí. Entonces, al hablar nosotros de oncogenes, ya estamos hablando de genes alterados. Es como si la junta directiva de una empresa tuviera ya sus órdenes dadas para que todas las subdivisiones de los departamentos técnicos apliquen las órdenes que se dieron y que partieron desde la junta directiva. Resulta que cuando van a llevar ese mensaje, alguien o algo cambió en determinado momento las órdenes que se dieron. Usted se imagina, perdón, qué pena, voy a usar una palabra un poco no muy científica. Ustedes se imaginan el despelote tan macho de las órdenes que se tienen que dar de un departamento a otro cuando están alterados los planos de lo que hay que hacer o las órdenes ejecutivas de lo que hay que hacer. Entonces, olvidémonos de otra cosa. El órgano, el núcleo es el que manda. El núcleo no consulta con nada. El núcleo dice, aquí tengo las órdenes de todo lo que hay que hacer, precisas, perfectas, y esto es lo que hay que hacer para que todos los demás departamentos de la célula funcionen bien y produzcan lo que se necesita. Eso repercute en tejidos, repercute en órganos y repercute en todos los sistemas. Entonces, la situación anómala parte de acá. Después vamos a ver cuáles son los factores físicos, químicos, biológicos que en determinado momento pueden producir el cáncer. Por el momento tenemos que comprender que esto parte de acá. Nosotros habíamos hablado que también hay otro ácido que se llama el RNA, ¿sí? Y que también en determinado momento está en el núcleo. Pero las órdenes, este es el mensajero. Ese es el que saca las órdenes de primera mano de lo que los genes, el DNA está mandando, entonces le da el mensaje, lo imprime en el RNA, y ese ácido es el que sale a ver que todo se esté haciendo de acuerdo a las órdenes que dio el núcleo, ¿de acuerdo? Y a supervisar los procesos y a ayudar en la producción de lo que el núcleo empieza a mandar a hacer, que las proteínas sean las que son y que se esté fabricando de acuerdo a todo el modelo que ya está estipulado con los genes. Entonces lo digo ahí como referencia, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en que hay una mutación acá, o una alteración en estos genes, empieza un problema, pero grandemente tremendo, que es que estos genes empiezan a desobedecer todo tipo de instrucciones. Empieza, y ya les voy a decir cuál es la desobediencia a ese tipo de instrucciones, empiezan a actuar independientemente de las órdenes que está dando en general todos los genes que están sanos. Y es más, se quieren empezar a reproducir. Entonces, como se empieza a gestar como un golpe de estado, ¿sí me entiende? Como algo subversivo que se levanta con otros mensajes, con otros códigos para hacer algo muy diferente, y empieza a haber un caos, como una revuelta. ¿Qué pasa? Que estos oncogenes empiezan a desobedecer las señales que da el núcleo y, por ejemplo, se quedan, por ejemplo, encendidos. Por ejemplo, ellos tienen la función de controlar el tamaño de las células. Ellos tienen la función de controlar el crecimiento de las células. Ellos saben cuándo encender esos controles de mando para que la célula llegue solo hasta un tamaño y cuándo deben apagar ese control para que pare el crecimiento celular. Resulta que estos genes se quedan prendidos, como si se le quedara a uno prendido el pie en el acelerador. Usted se imagina un carro donde todo el tiempo está prendido el carro en el acelerador y no se apaga, día y noche está el pie en el acelerador. Todo lo que en determinado momento eso puede causar, empieza realmente un desorden acá increíble. Y las órdenes también que están registradas en los genes de muerte celular a las células que no funcionan, se apagan. ¿Sí?
se apagan completamente. Entonces empieza a haber un caos muy grande ahí de genes que no están de acuerdo a lo que se debe hacer, porque aquí todo funciona en equipo, cumpliendo específicamente las órdenes que deben ser, y todo funciona en equipo, de acuerdo a esas órdenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos genes quedan espichados en el sentido de que no obedecen absolutamente a ninguna señal de que pare el crecimiento celular, de que se active muerte a células que están dañadas, porque eso está sincronizado como un reloj, está sincronizado absolutamente como un reloj. Entonces, como esos genes quedan encendidos en una función que antes dependía de las órdenes del núcleo, de cuándo parar, cuándo volverse a activar, esto es más automático que cualquier instrumento que el hombre haya inventado sobre la Tierra, ¿cierto? Y resulta que entonces estos genes empiezan en determinado momento, y lo voy a colocar acá, estos oncogenes empiezan a producir, perdón, que es que este no es el que me sirve, que lo tenía por aquí, preciso, perdón. Estos oncogenes que ustedes ven acá empiezan a producir proteínas, llámelas virales o proteínas extrañas. ¿Sí? Empiezan a producir proteínas extrañas, y estas proteínas, voy a dibujarlo acá de la manera de pronto que otra célula, ¿sí? Otra célula normal, y estas proteínas extrañas, vuelvo y pinto aquí rápido el núcleo, pongámosle aquí los cromosomas, perdón que lo hago un poco así solo para señalar la membrana nuclear de otra célula cualquiera, ¿sí? Y volvemos a pintar aquí de una manera lo más didáctica que pueda, porque lo que me interesa es que ustedes puedan como entender este proceso antes de meternos más adelante. Tenemos aquí la mitocondria, perdón, que es que estos como que se les acaba muy rápido y tenemos entonces aquí la mitocondria, ¿de acuerdo? La mitocondria, que ahorita recordamos, voy a recordar la función de la mitocondria, ¿sí? La cocina celular. Entonces, ¿qué pasa? Estas proteínas extrañas penetran a la membrana celular y dan como un golpe de estado. ¿Qué quiere decir? Que se meten y se incluyen, se hacen meter o incluir estos genes a través de proteínas virales o las proteínas que producen, se meten dentro del genoma, dentro de los cromosomas normales, y alteran entonces aquí también los genes que están sanos. Se meten en la oficina de mando con un programa diferente al de una célula normal, ¿sí? Y entonces, una vez que se meten ahí, es como un golpe de estado. Quitan a la gente o secuestran las personas, pues un ejemplo, una analogía, o las órdenes que normalmente funcionan, y ponen su propio mapa de lo que hay que hacer. Ahora son los villanos los que dicen, mire, ahora vamos a trabajar es con esta programación. Reprograman, van a reprogramar el funcionamiento del núcleo cambiando todas las órdenes, y las principales órdenes es producir cada vez más proteína viral, genes que ya vienen dañados o mutados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Que la célula el núcleo empieza a mandar órdenes que ya no son las órdenes normales, ¿cierto? El núcleo empieza a perder el control que tenía, y ahora es otra programación la que está dentro de ese núcleo, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo entonces de esas proteínas nuevas? Multiplicar células colonizadas como esta,
y convertirlas de células sanas a células cancerosas. ¿Sí? Porque ya la programación no es para una célula normal, ya la programación es para una célula que se deriva de genes y de proteínas extrañas, ¿de acuerdo? Entonces, las órdenes que van a ser dadas ahora es para que haya una multiplicación. ¿Se acuerdan que yo les hablé que los oncogenes son genes que se quedan como espichados en el sentido de que ellos manejan cuando una célula crece más, crece menos, y ahora está encendida todo el tiempo? Entonces, hay una multiplicación exacerbada de células que no mueren, porque también el mecanismo de acabar con las células que no servían se daña, y en vez de que esas células que no sirvan mueran, lo que hacen es multiplicarse a velocidades impresionantes. Pero ya no son las células que nosotros tenemos normales, sino son células que empiezan a multiplicarse en forma de tumores, ¿sí? Porque unas reunión de células cancerosas forma un tejido canceroso acaba con un órgano y acaba con un sistema, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy despacio y ahorita voy a cortar acá para seguir con la parte 3, porque yo quiero que ustedes, es más, si quieren también investiguen, que aquí la idea es ponerles a ustedes la inquietud de que usted no se quede solamente con conceptos que de pronto adquirió de una manera muy, muy superficial, sino usted mismo pueda, a partir de ciertos elementos, investigar y de paso confirma que es una situación científica la que yo le estoy hablando acá. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué pasa? Afectan totalmente el DNA. DNA mutado. Imagínese usted las órdenes que se dan en una célula con un DNA mutado. ¿Sí? Y imagínese usted que ahí están genes encendidos de día y de noche, aumentando la velocidad y el tamaño de las células todo el tiempo. Por eso hay cánceres que son tan agresivos, como el cáncer de páncreas y otros cánceres que son supremamente agresivos, porque es que todo el tiempo eso está produciendo células y produciendo división de células que no corresponden a las que debemos tener a una velocidad impresionante. De día y de noche está trabajando todo el tiempo el cáncer en cierta manera, ¿sí? Entonces, hablo como si tuviera personalidad el cáncer para que ustedes puedan entender. Como el cáncer sabe que la mitocondria también tiene DNA y que es mitocondrial, ¿saben lo que hace? Trae este mismo programa acá para hacer mutar el DNA de acá. DNA, lo coloco acá, mutado. Y una vez que el DNA está mutado de la mitocondria, entonces cambia el objetivo principal de la mitocondria, que al principio ustedes se acuerdan que era convertir los azúcares como la glucosa, los aminoácidos, lo que nosotros, el resultado de nuestra digestión, y los ácidos grasos de cadena corta. Lo hago así, es simplemente para recordar, convertirlos en energía en forma de ATP, que es la energía de la cual nosotros estamos hablando. ¿Saben lo que hacen ahora? Reducen la cantidad de ATP solamente para que ellos puedan obtener energía para lo que necesitan. Y ponen a producir ahora la mitocondria estructuras, proteínas, es decir, ayudan a amoblar ahora a la célula cancerosa, una tarea para la cual la mitocondria no estaba preparada. Empiezan a secuestrar la energía de la mitocondria para crear la estructura de las células cancerosas. Los ladrillos celulares, por decirlo así, la formación de la célula cancerosa. ¿Sí? Entonces, imagínense usted una persona que empieza a estar pues invadida por cáncer y en determinado momento de las primeras cosas que pierde la energía, porque su energía mitocondrial, que es la que nos da a nosotros la fuerza y la energía para vivir, se está usando ahora para producir células
que nos matarían y que nos estarían matando a una velocidad impresionante. Por eso es cuando la persona con cáncer termina en determinado momento tan acabada físicamente, ¿sí? Porque secuestran la energía que nosotros deberíamos tener para, para crear más células cancerosas a una velocidad impresionante. Otra función que tiene la mitocondria es que ella es la que dirige en determinado momento la apoptosis, que es la muerte celular de las células que no sirven. Secuestran la función también de la muerte celular y entonces las células que deberían morir ahora simplemente lo que hace es reforzarlas, potenciarlas con energía, ¿sí? Entonces es algo impresionante lo que hace aquí en determinado momento. En determinado momento es tremendo lo que hace aquí con respecto a las mitocondrias, ¿sí? Entonces, yo en el momento no me voy a extender más porque yo quiero que esto vaya como por partes, aún para saber en sus comentarios qué partes están siendo claras o qué no, así me toca devolverme un poco, porque si usted quiere realmente saber qué es el cáncer, y no es una clase de biología, sino es como un repaso coherente de algo que tiene que ver eh, muy explicativamente sobre lo que es el cáncer a nivel de donde realmente se forma, que es en la célula, en las mutaciones del DNA. ¿Cómo podemos nosotros llevar a saber que nosotros necesitamos potenciar la cantidad de mitocondrias sanas que debemos tener para potenciar la cantidad de energía? En determinado momento que haya algún avance, de que trate de haber algún avance de cáncer, resulta que el organismo va a estar blindado en prevención si en determinado momento yo empiezo a mirar cómo puedo aplicar una higiene celular y cómo puedo empezar a cuidar mis mitocondrias, que eso es otro camino, ¿sí? Entonces, esto es un golpe de Estado, eso es un secuestro, es terrorismo, todo está ahí, porque es asaltado el control de mando, están alteradas las órdenes, y una vez que son alteradas las órdenes, esos genes empiezan a a permitir que haya células que no paran cuando debían parar de crecer, que son indiferenciadas y que en determinado momento tienen todo el potencial para estar día y noche produciéndose e invadiendo las otras células que están sanas, atacando el DNA que es normal y colocando las órdenes de un DNA mutado para que en determinado momento también poner a la mitocondria, que es donde la energía que nosotros necesitamos, secuestrarla, es para hacer más células cancerosas, no permitir que mueran las células que deben morir, es como un golpe de Estado, un secuestro de terrorismo, por decirlo algo así, para que nosotros lo podamos entender. Entonces, yo en el momento voy a parar ahí porque quiero hacer esto por lo menos de 3 o 4, no sé si se necesita un poco más, videos más cortos, donde podamos empezar a captar un poco más esto para que después cuando nosotros lleguemos a cosas muy prácticas de cómo se puede aplicar el método cero dolor, cómo influye la alimentación concreta, cómo influye el ejercicio, porque las células de cáncer odian el oxígeno. Casi todos estos procesos se hacen en un sistema anaeróbico, sin oxígeno. El oxígeno mata prácticamente la acción de las células cancerosas, entonces ustedes sabrán la importancia del ejercicio, pues eso lo vemos después, la importancia de protectores mitocondriales, como son los antioxidantes mitocondriales, que son los que blindan las membranas tanto de la célula como de la mitocondria, para que todos los radicales libres y las proteínas víricas no tengan facilidad de entrar a la célula. Yo les adelanto es un poco para que pues ustedes se den cuenta de que es muy importante conocer esta base y de que no es simplemente una clase aquí de biología como la vimos de pronto en la universidad o en el colegio, sino cómo a partir de esto puedo decir, oiga, de verdad me doy cuenta de que sí hay forma de tener una higiene de prevención para el cáncer
y son los siguientes pasos los que yo tengo que hacer en mi vida, que los proponemos nosotros como el método cero dolor. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero observaciones también sin ningún tipo de problema. Espero también en determinado momento, si no hay claridad en algo, si hay preguntas, las dejen en los comentarios. Y espero que me sigan en este método, que no más yo preparándolo, me parece apasionante. Me parece apasionante conocer cómo esto se va gestando de una manera que la persona ni se va dando cuenta. Y muchas veces la persona está viviendo una vida normal, con un peso normal, con todo eso, y por algún chequeo que se tuvo que hacer, le dice el médico, no, es que usted tiene cáncer. Él tiene que empezar, pero bueno, ¿cómo así? Y resulta que todo esto se está gestando o se estuvo gestando en la célula. Y con medicina preventiva se puede frenar o se puede inhibir en determinado momento que estos procesos en determinado momento empiecen y no den una sorpresa muy desagradable, demasiado desagradable como la da. Yo sé que nosotros no somos robles, tenemos que bajarnos de ese bus, ¿cierto? Nosotros somos seres que en determinado momento casi podría decirse uno que es como una vasija de barro, pero muy bien diseñada por Dios para funcionar bien. Y si hay realmente unos pasos inteligentes de salud preventiva, pues podemos tener una mucha mejor calidad de vida, a que nos coja por sorpresa alguna situación de esas y dependamos solamente que el médico nos dice, no, aquí no hay nada que hacer, ya esto va en estado 3, esto va en estado 4, cuando yo podía prevenir. Pues dice que hombre prevenido vale por 2, en este caso hombre prevenido vale por 100. Y son cosas que desde mi casa, con hábitos de vida, yo puedo empezar a hacer. Entonces, por el momento les dejo esto ahí y espero que nos sigan acompañando en estas presentaciones que las hacemos con mucho cariño para compartir con ustedes porque todos necesitamos conocer llaves que de pronto no manejamos en nuestra casa y en determinado momento pueden dar sorpresas desagradables cuando no estamos teniendo una buena gerencia o por lo menos no empezamos a luchar con una buena gerencia de nuestra salud. Y esa gerencia de la salud empieza por conocer partes básicas de nuestro cuerpo, no importa la profesión que yo tengo una biología, cuáles son las partes básicas, cómo se desarrolla una enfermedad y cómo puedo yo en determinado momento desde un sistema de vida diferente, preventivo, ¿cierto? Como un estilo de vida saludable en mi propia casa, lograr blindar en determinado momento situaciones que a alguien que simplemente no las blinda y puede tener excesos o no tiene una vida disciplinada en determinado momento, puede llegar a una sorpresa muy desagradable, como es esta, que el médico tenga que decirle a uno, mire, esto es cáncer, está en estado tal, ahora la única alternativa es la quimioterapia, la radioterapia, eso lo hablaremos después, ¿cierto? ¿Sí? Porque ya después yo quiero confrontar la parte preventiva con ya cuando hay que en determinado momento asumir una quimioterapia o una radioterapia y que la persona tenga la balanza en las dos partes. ¿Sí? Decide irse por la parte de muchas cosas que se pueden hacer aquí naturalmente o decide arriesgarse e irse solamente con la quimioterapia y la radioterapia. ¿Cuáles son los resultados después de la quimioterapia y radioterapia? ¿Cuánto tiempo eso ayuda? ¿Se vuelve a reproducir el cáncer? ¿Daña las otras células? Para que no sea lo que yo diga, sino lo que la persona puede decidir de acuerdo a la información. Acuérdense, el poder está en la información. Pues muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo para todos.